Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Crees conocer una historia. Buenas tardes a todos y bienvenidos al canal. Bueno, lo cierto, y queríamos ser totalmente sinceros con vosotros, estábamos en una charla hace 40 minutos, Francesco, yo y otros hermanos, hablando por videollamada, estábamos pasándolo bien, estábamos hablando de varios temas interesantes, riéndonos un ratito, y Varela ha dicho, oye, ¿por qué no salimos a un directo y charlamos un rato con nuestros hermanos? ¿Qué tal, Varela, por Chile? ¿Qué hora es por allí? Hola, buenas. ¿Se me escucha bien, cierto? Sí. Bueno, en Chile ya son las 2 de la tarde, van a ser. Y sí, es un tema de interés hablar entre nosotros, todo aquel que quiera participar, sobre nuestra organización y lo que significa contar con el esclavo fiel y prudente para el entendimiento de la Escritura. Exactamente. Y bueno, lo cierto es que dentro de todo el panorama, ¿no?, de lo que estábamos charlando, y por iniciar con alguna idea, bueno, pues yo comentaba acerca de que Jehová en ciertas ocasiones o en ciertos momentos, pues él decide ciertas cosas. Por ejemplo, hablando acerca de cómo se originó el nombre de cristianos, bueno, cuando la iglesia en el año 33 se instaura, ellos al principio buscan una manera de separarse y llegar a tener un nombre que se diferenciara de los judíos que no habían aceptado a los cristianos. Eran los judíos, por decirlo así, que no aceptaban al Mesías, y los que sí, y se hacen llamar los del camino. Y ahora pues pasa un tiempo y Jehová dice, no, yo quiero que os llaméis cristianos. Claro, ese tipo de revelación al final no la recibieron todos los cristianos de golpe, la recibiría posiblemente lo que es el cuerpo gobernante o los dirigentes de aquella época. Por ejemplo, en el libro Apocalipsis vemos un orden, hay una jerarquía. El Padre le da una revelación a Jesús, luego vemos que Jesús se la da a un ángel, el ángel se la da a Juan y Juan a las congregaciones. Bueno, ¿cómo podrían haberse sentido algunas personas sobre este nuevo cambio? ¿Qué pasa? Que Jehová no quería, no se ha dado cuenta hasta ahora que quería simplemente un cambio de nombre, no se pudo dar cuenta al principio, ha tenido que esperar todo este tiempo. No sé si quieres opinar un poquito, Varela, al respecto. Claro, eso demuestra que la revelación de los propósitos de Jehová es algo progresivo y es algo que las personas de otras creencias religiosas, no sé si no lo hayan querido entender, pareciera ser que lo entienden, pero no lo aceptan públicamente a fin de poder contradecir a los testigos de Jehová. Y digo pareciera ser que lo entienden porque cuando ellos hablan de sus propias creencias, unas creencias lamentables, como lo de la Trinidad, etcétera, y uno les pregunta a ellos, pero ¿por qué tuvo que hacerse un concilio para ir estableciendo la Trinidad paso a paso? Porque no es algo que se estableció plenamente en el 325. Entonces uno escucha o lee las respuestas de ellos que dicen, es que no había sido revelada todavía. Tanto es así que algunas personas con las que nosotros ya hemos hablado han llegado a decir incluso que los apóstoles no habían comprendido el concepto de la Trinidad. Fíjate, y uno queda perplejo porque ellos dicen que la verdad no es revelada poco a poco, el entendimiento de la verdad. Y diciendo eso por un lado, se atreven a decir por otro lado que los apóstoles no entendían el concepto de la Trinidad y que aquello le fue revelado con el pasar del tiempo a la iglesia que estuvo guiada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿no te suena eso a comprensión progresiva? Ahora, yo no estoy de acuerdo en esa comprensión progresiva, porque para mí eso es algo que se desarrolló en el tiempo de la apostasía. Pero como en este momento no es el tema de hablar si durante esos siglos hubo o no apostasía, sencillamente lo que digo es que ellos mismos demuestran creer en que el entendimiento es progresivo. Pero cuando se trata de hablar de los testigos de Jehová, de cómo han ido progresando en el entendimiento, ahí no es progresivo. No, ahí hay que condenar,
a la organización de cristianos testigos de Jehová, porque de hecho ni cristianos son, porque tenían una creencia y luego en realidad la ajustaron a esta otra que tienen ahora. ¿Se dan cuenta cómo hay un doble estándar en la posición de aquellos que se obstinan contra nosotros? Exactamente. Bueno, antes de dar paso a Tomás, que ha entrado aquí ahora con nosotros, para no perder un poco el hilo, y ahora te doy paso a Tomás, lo cierto y hacia donde quería yo también ir un poquito, es que a veces la organización, porque bueno, estamos hablando desde que aceptamos que esta es la verdad, este es el pueblo de Dios, para adelante, no vamos a hacer una exégesis hasta llegar a que esta es la verdad. Bueno, la cuestión está que, por ejemplo, dentro de los testigos de Jehová, pues durante un tiempo se entendió que lo mejor o que lo que se entendía con relación a lo que se quería transmitir es que la gente no usara barba. Y ahora resulta pues que durante un tiempo no se usa la barba y ahora de repente pues dicen, bueno, ahora consideramos que sí es oportuno. Bueno, claro, es que cuando sale esta gente y dice, bueno, es que ¿qué pasa? Que antes Dios quería barba y ahora no, y ahora... Bueno, Dios hay veces que permite intervalos de tiempo para ver cómo actuamos. Por ejemplo, yo siempre he dicho que si hay una persona que quiere usar barba en ese periodo, en el intervalo donde entendíamos que no era lo más prudente, pues que la usara. A lo mejor pues no iba a tener ciertos privilegios, pero no se le iba a expulsar ni se le prohibía. Otra cosa es que alguien de repente llegara y dijera, no, mira, yo puedo usar la barba porque mira lo que pone la Biblia. Lo pone la Biblia, porque pone esto, pone lo... Eso ya es rebelarse contra el pueblo de Dios y contra su dirección. ¿Por qué? Porque tú quieres ir a otro viento, ¿no? Y algo similar a lo que yo quería llevar es a que Jehová a veces permite ciertas cosas. Por ejemplo, con el tema de lo que estaba hablando, con el nombre que se hacían llamar los del camino. Durante un tiempo lo permitió. Sin embargo, ahora dijo, no, yo cristianos. Pero no fue un antojo. Simplemente Dios decidió. Y ahora puede ver cómo actuaban esas personas en el momento. Oye, ¿qué pasa? ¿Vosotros decís esto? Pero ¿y cómo lo sabemos? Es una manera de hablar, ¿no? Bueno, Tomás, te paso a saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal por el norte de España? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, bastante mejor. Saludos tanto a ti, Samuel, como a Varela, ¿no? Desde aquí, desde Galicia. Y bueno, mucho mejor la cosa. Ya estuve con, ¿sabéis? Con una gastroenteritis, pero bueno, mucho mejor. ¿Y qué tal? ¿Qué querías opinar un poquito sobre lo que estábamos hablando? Bueno, la Biblia dice claramente que Jesús es el testigo fiel. Ahí en Apocalipsis 1, todo es el testigo fiel de quién? Testigo de Jehová. Entonces está claro, ¿no? Aunque no se usara ese nombre, pero ya estaba ahí, ¿no? Y luego la Biblia dice claramente que en Proverbios 4:18 que la luz poco a poco cada vez más clara hasta que el día queda establecido. Pues hay cosas que son fundamentales, elementales y que no cambian, y que hay otras que van modificándose y que, bueno, decía muy bien Samuel, ¿no? El tema de la barba, que pues, había gente que llevaba barba y simplemente no se daban más privilegios, pero podía llevar barba. Otra cosa es el fomentar la desunión, ir en contra de lo que hizo 1 Corintios 1:10, ¿no? Ahí sí sería aparte, ¿no? Pero era perfectamente plausible. No sé, Varela, si quieres seguir comentando alguna cosita, entablar algún punto. Mira, en el tema de la barba, en realidad nos damos cuenta que si alguien hace mucha bulla, por eso poco sentido tiene esa bulla, porque ni siquiera es un tema de principios. No es una ley, digamos, de vital importancia, ni una doctrina o enseñanza fundamental. O sea que si barba o no barba, nada cambia lo que es el Dios verdadero, ¿cierto? El Hijo Jesucristo, que es nuestro Redentor, ni la operación del Espíritu Santo sobre los verdaderos cristianos. No cambia nada, no es un asunto como si fuera un tema de moralidad. Ahora, que por el simple hecho de que hoy día el esclavo diga, mira, ya los tiempos en que se identificaba con comunista a una persona de barba, esos tiempos ya pasaron, es decir, que no vemos ningún inconveniente si en el lugar donde ustedes viven tampoco se ve así. Se fijaron que decía, si no es algo fuera de lo común en el lugar donde ustedes viven. Entonces, basarse en eso para decir, y el esclavo fiel y discreto ahora les va a permitir celebrar cumpleaños, eso es falso, porque ahí ya hay principios bíblicos, ¿se dan cuenta? O sea, eso es una manipulación de las personas
que odian al esclavo fiel y prudente y siempre quieren hablar mal en contra de él, de que nos vamos ahora a ver envueltos en transfusiones sanguíneas, y etcétera, etcétera. Oye, ¿qué tiene que ver la prerrogativa personal de decidir si quiero o no una barba? ¿Qué tiene que ver eso con el permiso para romper una ley bíblica que claramente dice absténganse de sangre? O sea, no hay punto de comparación. Pero ¿qué hace la gente opositora? Con tal de bajarle el nivel al esclavo fiel y prudente, dicen que ya viene prontamente, que incluso se nos va a decir eso. Eso es un absurdo, amigos que ven este video. De hecho, la cuestión está, por ejemplo, a mí me venía a la mente, ¿no? Unas palabras del apóstol Pablo, cuando hablando de cómo tenían que arreglarse, cómo vestirse, da un detalle, dice, acerca del pelo, lo trenzado, tal. Y claro, uno dice, ¿por qué el apóstol Pablo? ¿Qué pasa? ¿Que no le gustaba el pelo trenzado? ¿Por qué? Bueno, era una moda romana. Las romanas, y sobre todo con relación a cierto tipo de estatus, vamos a dar paso aquí al uruguayo, a cierto tipo de estatus, pues lo llevaban para marcar un poco lo que venía siendo el estatus económico, ¿no? Y a lo mejor, pues Pablo decía, mira, no queremos ser como estas personas, identificarnos como estas personas y ya está, ¿no? Bueno, damos saludos a Johnny. ¿Qué tal, Johnny, por Uruguay? ¿Cómo estás? Hola, Jonathan. Saludos. Johnny, no se te oye. Se oye el micro, pero no se te oye a ti. No se te oye. Se oye distorsionado. Sí, a él se le ve bien, pero no se le escucha. Puedes salir y volver a entrar. Creo que eso a veces soluciona el tema. Salir y volver a entrar. Porque la imagen está nítida. Sí. Bueno, sobre eso, ¿verdad? Mientras se arregla el problema del micrófono, ahí uno ve en el Levítico 21:5, donde se le dice a los israelitas que habían salido hace poco de Egipto, se le dice que no deben afeitarse la cabeza. Entonces, ¿por qué no? Porque en Egipto se afeitaban la cabeza y eso tenía que ver con un rasgo característico de ellos, no era un asunto de simple moda, eso los identificaba como participantes de una adoración. Entonces, ¿qué hace Jehová? Le dice a los israelitas, ustedes no se afeiten la cabeza, le dice en Levítico 21:5. Pero no era un asunto simplemente estético, era para que no fueran a verse asemejados a ese grupo de personas con ese tipo de creencias. Entonces, lo que ocurrió con la barba durante un tiempo, o sea, por lo menos aquí en Chile, hubo un tiempo de comunismo fuerte. Hubo un tiempo de comunismo fuerte y el uso de la barba fue calificado como eso, como comunista. Entonces, lógicamente, si no querías que te vieran como comunista, no tenías que usar barba. Sin embargo, ese tiempo ya pasó. De hecho, mira el caso de José, ¿no? Como José entiende que se tiene que presentar ante el faraón, los israelitas al final llevaban barba. No es que él se avergonzara, él no se avergonzaba de llevar barba, los israelitas la llevaban, ¿no? Sin embargo, entiende que en ese momento y en esas circunstancias, él tenía que afeitarse. Y ya está. Y bueno, pues al final, saludos para todos. Ha entrado también ahora Federico, José, Richard y demás. Y bueno, pues han sido momentos donde al final, pues personas que dirigen han tomado una decisión. Y al final la cuestión es cómo reaccionamos nosotros ante ese tipo de circunstancias, ¿no? Como podría ser lo que hemos estado comentando, del nombre y muchas otras, ¿no? No sé si quieres seguir comentando. Claro. Sí, lo que pasa es que si uno va más profundo en este tema, se da cuenta que hay personas, y esto no estoy tirando indirecta a ningún hermano, ojo, te estoy hablando de aquellos que dicen que son hermanos nuestros o que están como a favor de nosotros, pero no son testigos de Jehová. Entonces hay este tipo de personas que se dedica a defender muy bien la verdad. Realmente pueden incluso hasta tener un debate, ¿ok? Un debate y con alguna persona de otra creencia, y puede que incluso en el debate se demuestre que tienen amplio conocimiento de las escrituras y de la doctrina verdadera que está en la Biblia. Sin embargo,
uno por un lado los puede aplaudir diciendo, wow, excelente hermano, pero después uno ve que hablan contra el esclavo. Entonces, eso es lo que debe despertar la alerta en uno de inmediato, que esa persona en realidad no es parte de la organización de Jehová, sino que o bien es un apóstata o alguien que no ha entendido que existe aquí un grupo de hermanos ungidos, representados por el esclavo fiel y prudente, y que están comisionados por Jesús, el amo, para que hagan la obra. Entonces, si una persona no entiende que ese es, por así decirlo, el conducto regular, y se dedica a criticar al esclavo fiel y prudente, simplemente porque en algún momento dijo una cosa y ahora la corrigió, ese hermano está mal. Pero hay unos cuantos, que no son hermanos, unos cuantos individuos en Internet que defienden muy bien la verdad, ¿ok? Pero que al momento de hablar del esclavo fiel y prudente se expresan muy mal acerca de él. Y yo quería dar esa alerta. O sea, ¿cómo se distingue a una persona que es apóstata? No porque hable contra la verdad, porque la verdad la puede manejar muy bien, sino que habla contra el esclavo. Siempre denigra al esclavo. Entonces, hay que tener ojo con eso. Por ahí va el tema de la apostasía, contra el esclavo fiel y prudente. Afortunadamente, dentro de nuestro núcleo de hermanos, todos nosotros somos leales a quien Jesucristo el amo ha nombrado. Pero lo digo para que tengamos cuidado, porque hay ciertos canales de YouTube que no son nuestros hermanos y hablan mal contra el esclavo, a pesar de defender bien la verdad. No, de hecho, hay un texto de la Biblia que dice que algunos se adelantaron, ¿no? ¿Y lo que les pasa? Que te crees que te tienes que adelantar porque a lo mejor ves cosas que con el tiempo a lo mejor sí cambian, ¿no? Sin embargo, al final, pues uno tiene que entender que Jehová va dirigiendo. Johnny, ¿qué tal? ¿Nos oyes ahora bien? Yo los escucho bien. No sé si ustedes me escuchan bien. Ahora sí. El celular mío está con el micrófono de adelante roto. Es por eso. Tuve que cambiar el celular. Bueno, ¿qué tal por Uruguay? Cuéntanos un poco hablar Bien. un poquito del tema que estamos hablando. Bien, sí. Justamente quería primero que nada saludar porque la vez pasada no pude entrar. Quería probar también. Y yo creo que a nivel personal es más vigente que nunca el tema de la pregunta de Jesús, ¿no? ¿Quién es realmente el esclavo fiel? Porque si te pones a pensarlo, en todas las religiones, desde la historia, desde que aparece el clero, antes de que fuera católico específicamente, todos se arrobaban, ya con el tema de la apostasía, la primacía de la iglesia, ¿no? Ellos comienzan por Roma, pero después se van. Y después, lo que no te dicen nunca es que o incluso hablamos con una persona que era católica, ¿no? Ella decía que el sacerdote que la guiaba, por decirlo a ella, la parábola del trigo y la cizaña, él, digamos, le daba el color como si fueran habilidades, como si fueran características de las personas. Y cuando tú analizas el contexto, entiendes perfectamente que habla de personas que serían de alguna forma plantadas por Cristo y a la vez otras plantadas por el diablo, ¿no? Y que no serían distinguibles hasta el final del sistema. Por ende, más allá de que hubo un cuerpo gobernante en el siglo I, si hacemos un itinerario sencillo y fácil de entender, cuando entra la apostasía, ese cuerpo gobernante quedaría difuso. ¿Quién mandaría en la iglesia? Sería muy difícil, porque si crecen juntos, yo no sé cuál es el esclavo bueno y el esclavo malo, o cuál es el cuerpo gobernante bueno y el cuerpo gobernante malo. Entonces tendría que ser en el tiempo final, donde se tendrían que distinguir. ¿Y cuál sería? Bueno, justamente el apego a la verdad, a la justicia y a la escritura. Y no estas tradiciones, porque otra cosa, yo escuchaba recién lo de Francesco, y es muy importante esto. Ellos no se arroban una revelación por guía o por entendimiento, sino por revelación directa de Dios. Y ahí está la clave y el tendón de Aquiles. Pablo, en 1 Timoteo 13, te dice que ese conocimiento directo sería terminado. O sea que no hay forma de que el esclavo fiel en el tiempo final, el verdadero esclavo, tuviera revelaciones místicas, o sobrenaturales, o sueños y demás. Tendría que ser progresivo, o sea, plausible de error, porque Jehová estaría guiando, pero sin revelaciones directas. Cuando tú entiendes eso, entiendes que obviamente es claro que Proverbios 4:18 se tendría que cumplir, porque podrían haber errores en el entendimiento y tendría que haber una aclaración. De eso se trata, que el día se haga cada vez más claro. Si es cada vez más claro, quiere decir que antes no era tan claro. O sea, es muy sencillo de entender. Simplemente comentar eso nada más. No, y de hecho es así, lo vemos incluso en tiempos bíblicos, ¿no? Por ejemplo,
dice que hubo un dicho que creían, incluso Juan, pues no moriría, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo unas palabras, no las entendieron bien y Juan al final de sus días, cuando está envejeciendo y ve su final, dice, a ver, Jesús dijo que si yo quiero, Jesús ahora mismo me lleva a la luna y allí respiro. Si quiere Jesús, puede hacer lo que quiera, porque Jesús es muy poderoso, ¿no? Y con relación a lo que estábamos hablando y entendiendo lo que es el esclavo fiel y discreto, yo antes citaba un poco de Apocalipsis, ¿no? Hay una jerarquía. Y es Jehová, Jesús se la da a un ángel, el ángel a Juan a las congregaciones, y a las congregaciones ahora lo reciben los ancianos, a los que se le dicen cuidar a la congregación porque podéis perder la congregación, que sería el candelabro. Claro, hoy día, ¿cómo veríamos representado ese tipo de sistema? Si no existe, si no hay un esclavo, si no hay alguien que recibe ese alimento y se lo transmite a las congregaciones donde también hay ancianos que están puestos ahí por Jehová. Se perdería la lógica, ¿no? del sistema que tenía Jehová en el siglo I. No sé, Tomás o Varela, si queréis comentar algo. Parece que Jonathan se quedó con algo en el tintero, ¿no? Sí, sí. Comentarte específicamente eso que tú citabas de Juan, que luego cuando Jesús dice eso, se refería específicamente a la transfiguración, ¿verdad? Que lo verían simbólicamente, lo verían en una visión, viniendo en su reino y viendo aquel poder. Pero aparte otra cosa, después, si uno analiza un poco más, Juan, en Patmos, recibe una visión del día del Señor. O sea, él le queda mucho más claro un asunto que le fue revelado después. Pero antes, digamos, ¿verdad? Antes de que muriera, él recibe la posibilidad de poder ver a Jesús en su reino. Se trata de eso. Lo que pasa es que al entenderlo de forma literal, pensaron que él simplemente no iba a morir, ¿no? Y justamente por eso es importante que haya, una cosa es la revelación y otra cosa es cómo se entiende la revelación, que incluso en el siglo I pasaba. Cuando se entiende eso, ¿con cuánta más razón ahora? O sea, porque ahora no hay revelación directa, sobrenatural de parte de Dios. Y Jonathan, tenemos que entender lo que ha sido... Dime. ¿Te das cuenta que con eso que dijiste, que es súper valioso, estás demostrando que los apóstoles, no Juan obviamente, los demás apóstoles, murieron engañados, murieron equivocados, murieron creyendo que Juan vería la venida de Jesucristo de manera literal? Exacto. Murieron engañados. Y sin embargo, ¿dónde está el problema, cierto? Porque cuando se habla de nosotros, que en algún momento, no sé, la gente muere todos los días, es que siempre hay muertos. Entonces alguien puede decir, bueno, y los que murieron hace años atrás, murieron engañados, dicen, creyendo esto que no era tan exacto. Pero es que no se trata de morir engañados, porque en ese sentido estaríamos también diciendo que los apóstoles murieron engañados. Y eso es como muy exagerado, ¿cierto? O sea, sencillamente murieron creyendo algo que no era muy exacto. Porque como tú lo planteaste, los apóstoles, y Samuel lo dijo, se comenzó a correr un dicho, un rumor, que ya no era solamente por los apóstoles, era por todas las iglesias, de que Juan no moriría, sino hasta que vería al Señor viniendo. Y no fue así. ¿Y no? Y así te das cuenta, entonces, ¿dónde está el problema en que durante un tiempo se perciba algo de una manera no muy exacta, como en este caso no era literal, ¿cierto? Y después se percibió. ¿Y dónde está el problema? En que pase el tiempo y recién se tenga que percibir correctamente años después. No hay ningún problema. Ninguno. Y de hecho, cuando uno estudia la Biblia y ve lo que es Jehová permite ciertas cosas y cuando él considera lo saca, ¿no? Yo siempre pongo el caso con la ley mosaica. Jehová permitió muchas cosas durante mucho tiempo que luego se quitaron, ¿no? Como fue la poligamia. Sin embargo, ciertos conceptos no los permitió ni desde el primer momento. Mira, no te puedes inclinar ante un ídolo, no te puedes inclinar ante una imagen, eso te va a llevar a la muerte. No te voy a dejar ni 5 días, ni 10, ni 12 años, ni 1000 años para que lo entiendas. Vas a morir en el momento. ¿Qué le pasó a 3000 personas? Pues que murieron. Entonces, hay cuestiones que Jehová, cuando dice que se acudiría a su montaña, hay ciertas columnas que han sido fundamentales y no van a ser modificadas jamás. Yo el otro día, en el debate que tuvo con este evangélico de Milán, le leí una atalaya de 1880 creo que era de 1882, donde ya decía que nosotros creemos en un solo Dios el Padre y creemos en Jesús como Señor. Y eso no va a cambiar. No hemos cambiado de trinitarios que eso no va a cambiar, que hay ciertos conceptos
que no van a cambiar jamás, ¿no? Porque son verdades absolutas y otras cuestiones que van a ser aclaradas con el tiempo. Y ahora Jehová va a ver, oye, ¿tú creías en mí o no creías en mí? ¿En qué? Porque yo siempre he dicho una cosa y para mí es importante. No es lo mismo que un pueblo te enseñe a un Dios, que Dios te enseñe quién es su pueblo. ¿Por qué? Porque cuando tú ves lo perfecto con su luz, te puede mostrar lo imperfecto, pero como tú veas lo imperfecto y lo imperfecto te tenga que enseñar que lo perfecto no lo vas a ver jamás. No lo vas a ver jamás. Y vas a ver errores, vas a ver problemas, vas a ver cosas que ¿por qué? Porque es más fácil ir por el camino ancho que por el camino estrecho. Y ahora es cuando vas a coger y vas a decir, no, a ver si, no, porque a ver si. ¿Por qué? Porque tú nunca viste lo perfecto para que lo perfecto te enseñara el pueblo que al final es imperfecto. No sé si queréis alguno comentar alguna cosita. Tomás no ha hablado. No, Tomás, no. ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, efectivamente hay enseñanzas que son fundamentales, que son columnas, y esas no cambian ni van a cambiar nunca. De ahí la importancia de la fecha de 1914 que a los apóstatas les gusta tanto denigrar, pero es indiscutible. O sea, ahí lo sabemos perfectamente que 70 años, ahí lo dice en segundo de Crónicas 36-21 adelante, desde la destrucción de Jerusalén. Entonces, si vamos desde el 607, los 2520 años, nos vamos a 1914. Y precisamente de ahí a poco tiempo aparece el esclavo fiel y prudente. Tal y como dijo la profecía de Jesús del trigo y la cizaña, que estarían ahí hasta el tiempo del fin. Y es así, puedo coincidir. Después, ese esclavo lo que nos da es ciertas cosas que tienen que ir gradualmente, como dice Proverbios 5:18, y luego están las fundamentales, como dijo Samuel, por ejemplo, como el ejemplo que pusiste de las imágenes y cosas que siempre están y siempre estarán. Hay un comentario bastante bueno de Jessica, que dice, creo que si no hubiera esclavo fiel, cada quien pensaría lo que cada uno cree. Oye, ¿y no será esta la diferencia cuando vemos al mundo evangélico? Eso es precisamente lo que pasa en las iglesias de la cristiandad, donde no tienen al esclavo fiel y prudente, y de hecho, si quieren ahondar en el tema, algunos llegan al punto de decir, es que todos somos el esclavo fiel y prudente. Bueno, no hay ninguna unidad en ese esclavo. Eso mismo. Tony, ¿quieres? Sí, yo ya me tengo que retirar, pero la verdad que ha sido muy lindo compartir. Y quería comentar esto justamente que decía Francesco. Hace muchos años me encontré con una persona evangélica que me decía que el siervo fiel somos todos, ¿no? O sea, siervo fiel y prudente somos, en realidad, todos tenemos que ser siervos fieles y prudentes de Jehová, claro que sí, pero específicamente, si fuera tan fácil de identificarlo, ¿por qué Jesús plantea lo que plantea? Y en el tiempo final. O sea, si todo el mundo se arroba que es el esclavo fiel y que tiene revelaciones y que esté guiado por Dios, porque esas doctrinas, aún en el mismo momento que no son modificadas o que existen o coexisten, son contradictorias. O sea, si tú tenés un evangélico que tiene un pastor que se cree que es el esclavo fiel y otro que te enseña otra cosa diferente, después viene otro que viene con otra cosa diferente y entre ellos chocan. O sea, ¿de qué estamos hablando ahí? ¿Del esclavo malo entonces? No, simplemente de personas que no están siendo guiadas por Jehová. ¿Por qué? Por la evidencia. Porque, a ver, esto es la clave. Tú no vas a escuchar a Jesús decir, bueno, he nombrado al esclavo fiel en tal año. Porque si fuera tan sencillo, ¿sí? Con eso ya se quita toda duda. Pero lo que tienes que ver y medir es lo que él mismo dijo. Por sus hechos los reconocerán. Tanto para bien como para mal. El esclavo fiel sería fiel ¿a qué? A Jehová, a Cristo y a la Escritura. Si tú me estás inventando que tienes tradiciones, que te la reveló no sé quién, y que el ángel no sé cuánto te habló en la noche y bla, bla, ya con eso te das cuenta de que estás prendiendo fuego cualquier teoría a partir de ahí. Entonces, en el tiempo final aparecería el esclavo fiel. ¿Quién es el esclavo fiel? Bueno, debe demostrar con sus hechos que es el esclavo correcto y no el falso. Porque tenés todas las iglesias, representantes, abad, rabinos, sacerdotes, líderes espirituales. Eso para ellos es el esclavo fiel. Líderes espirituales que guían al rebaño. Entonces, si me estás diciendo a mí que tú eres el esclavo fiel, tienes que demostrarlo. Si no puedes sustentarlo, es un esclavo falso. Y así es sencillo, ¿no? Pero la evidencia cae por su propio peso.
Me despido, gente. Ha sido un placer. Bueno, hasta luego, Cuídate Jonathan. mucho, un abrazo. Chao. Pues lo que decía Johnny al final es una evidencia contundente, ¿no? Al final, ¿cuáles son los frutos? O sea, ¿qué esclavo ha conseguido que se predique por toda la tierra habitada para dar testimonio? O sea, tú coges tú hablas con un japonés, hablas con un canadiense, con un australiano, con quien le dé la gana, podrá tener más o menos entendimiento, pero tenemos las mismas doctrinas. Ahora, hay un detalle, muchachos, que según Hebreos capítulo 2, varios versículos ahí del 11 en adelante, se muestra que Jesucristo tiene hermanos, ¿ok? Tiene hermanos. ¿En qué sentido tiene hermanos? Porque también se le asemeja a novia. Depende, son maneras de ilustrar el concepto de los ungidos. Entonces, Jesucristo tiene hermanos porque son seres humanos que han tenido un nuevo nacimiento mediante la misma unción que se le dio a Jesucristo ahí cuando se bautizó. Entonces, cuando Jesucristo se bautiza, también es ungido. De hecho, eso es lo que significa Cristo, el ungido, superlativamente él. Y los demás son también personas que han sido ungidas con Espíritu Santo, llegando a ser entonces hermanos de él, llamados, escogidos y destinados a participar de la naturaleza divina, siendo con Jesucristo todos en conjunto a futuro reyes y sacerdotes sobre la tierra. Pero ellos aquí son catalogados como hermanos, aunque también en otras partes se le hable como la novia, en fin. Pero a lo que quiero llegar con esto es que en la profecía de los últimos días se menciona que hay un juicio de parte del Señor Jesucristo sobre los que estén vivos, ¿ya? No sobre los que han muerto, que eso hay que diferenciar lo que es el juicio de Jesucristo sobre los vivos y sobre los muertos. Resulta que el juicio sobre los vivos consiste simplemente en lo que Él dice: en la medida de que ustedes hayan sido leales a mis hermanos, lo consideraré como lealtad hacia mí. Estoy resumiendo la historia, ¿ya? Porque él lo ejemplifica con estuve enfermo, tuve sed, tuve hambre. Entonces, el Señor Jesucristo dice: en la medida de que ustedes trataron así al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hicieron. Por lo tanto, vida eterna. Pero, por el contrario, en la medida de que no ayudaron o no hubo lealtad respecto a mis hermanos, dice Jesús, bueno, entonces cortamiento eterno, es decir, inexistencia. No hay bendición de paraíso futuro para los que no apoyaron a los hermanos de Cristo. Entonces el tema del esclavo fiel y prudente, que tiene que ver con el grupo de los ungidos o hermanos de Cristo, es bastante importante. Y hay personas de otras creencias que no solamente tienen creencias equivocadas, sino que vienen a golpear a los que son hermanos de Cristo. Y según Jesucristo, en eso consiste incluso el juicio a las personas que estén vivas. Él dijo: en la medida de que le hicieron esto o esto otro a mis hermanos, dependiendo de eso, es el veredicto. Entonces no es un asunto de poca importancia valorar o no valorar al esclavo fiel y prudente. Sí, no, desde luego, ¿no? Y sobre todo cuando vemos que el mundo que tiene un Dios de unidad son justo los que no están unidos. Malaguita, acabas de entrar, lo que pasa, tienes el micro, si quieres presentarte, comentar algo. Es que tienes el micro puesto. Bueno, si quieres tendrías que quitar el micro para poder hablar. Tomás, no sé si quieres comentar alguna cosita. Bueno, ya decías otra cosa que es elemental, aparte del momento clave que tendría que aparecer ese esclavo, que no es en cualquier época, sino pues precisamente en el tiempo del fin, el hecho de que esa predicación en 1000 idiomas en todo el mundo se está llevando a cabo gracias al esclavo fiel. Así de simple, con lo cual, pues, ¿qué otra religión hace eso? Aparte de que si lo hicieran, predicarían doctrinas falsas, oculto a ídolos o un ser 3 en 1, pero ni eso siquiera. Paso palabra. Sí, mira, como Margarita todavía no puede tener audio bueno, voy a decir otra cosa. Como dice Tomás,
el esclavo es identificado en el tiempo del fin porque la pregunta que hace Jesucristo para que lo conozcamos, para que lo identifiquemos, porque él dice, ¿quién es? Ya no te dice este es, sino que te dice a ti, identifica. Y esa identidad está dentro del contexto de los últimos días, porque está en el capítulo 24 de Mateo, donde se está hablando de los últimos días, de lo que ocurre después de nación contra nación y reino contra reino, que es la Primera Guerra Mundial. Entonces no podemos poner al esclavo fiel y prudente como alguien que existió antes, ni como alguien que después en el milenio, no, es ahora, en este contexto. Y hay algo muy importante, que en ese mismo contexto, el Señor Jesucristo hace una parábola refiriéndose a este mismo grupo de hermanos, pero asemejando a ellos como si fueran vírgenes, en el capítulo 25. Y dice que las vírgenes salen al encuentro del novio, dígase, a la venida del Señor Jesucristo, salen en una hora que no era. O sea, se equivocan. En la parábola el Señor Jesucristo demuestra que las vírgenes se equivocan en el momento en que va a llegar el novio. Es como parecido a lo que, bueno, seamos honestos y digamos que otras religiones también se han equivocado. Pero hablando de los que componen la parte de la novia y de las vírgenes, el esclavo fiel y prudente en su momento también pensó que la venida del Señor Jesucristo iba a ser más o menos por esta fecha X. Y sin embargo se equivocó. Pero ¿qué hacen los apóstatas? Se agarran de eso y dicen, ¡ja! Ven ustedes aquí. Y en base a eso, casi como que condenan al esclavo fiel y prudente. Pero cuando uno sigue leyendo, y aquí termino porque me gusta este punto y voy a terminarlo, cuando uno sigue leyendo la parábola de Mateo 25, se da cuenta que lo que ocurre es que cuando el Señor sí definitivamente llega, ¿han visto cómo trata a las vírgenes que se equivocaron? No las trata mal. No les pone el dedo en el pecho diciendo, ¿por qué ustedes y cuántos murieron creyendo que y no fue? No, le dice, vengan, ¿cierto? Y entran al banquete de bodas. Entonces, independientemente de que hay unas que también estaban esperando y dejaron de ser expectantes porque se le acabó el aceite, que eso significa otra cosa. El punto que quiero resaltar es que el Señor Jesucristo no actúa como los apóstatas, que por el hecho de que hay un error en cuanto a cuándo llega el novio, critican a los que esperaron antes del verdadero momento indicado. El Señor Jesucristo no es así, entonces yo sugeriría que cuando se hable de que si uno pensó que el Señor llegaba en tal o cual fecha, que uno recuerde la parábola de las vírgenes y actúe como actúa el Señor Jesucristo. Aquí no hay ningún problema, todo lo contrario, felicitaciones por haberme esperado con expectativa, aunque en un momento hayan entendido que llegaba antes de lo que en realidad llegué. Malaguita, si quieres quitar el micro podrás hablar, no sé si ahora. ¿Te quieres presentar y...? Sí, claro, mira, mi nombre es Andrés, yo soy de Málaga, vaya, me pongo malaguita para que, como Samuel me conoce, ustedes no, yo soy... Malaguita, ya. Soy un hermano de Málaga, de aquí de España, ¿eh? No sé si conocéis la ciudad, mi ciudad, pero vaya. Y nada, esto, que soy nuevo, quería saludar porque como lo ha mandado Samuel, entra a ver que es parecido al Zoom, ¿no? Es una plataforma así parecida, ¿no? Claro. Y bueno, y pues nada, encantado. Soy de la Congregación Norte de aquí de Málaga, ahora he venido del Pepó, por ejemplo, y estaba escuchando el tema, pero ¿de qué estáis hablando? ¿Del cuerpo gobernante o...? Sí, estamos hablando un poco del cuerpo gobernante, de la dirección, de cómo aparece, lo que hace, ¿no? Y de varios temas, ¿no? Y, por ejemplo, pues algo que se comentaba era, en comparación con otras religiones, el que haya un esclavo que dirija, eso provoca que tengamos una sola fe, un solo bautismo, una sola dirección, y al final ciertas cuestiones que se están cumpliendo. Por ejemplo, dice la Biblia que en el tiempo del fin se predicaría para testimonio. Claro, ahora tú solo tienes que organizar a alguien, porque si no, no se puede. Por ejemplo, el mundo evangélico lo ha intentado, ciertos grupos lo han intentado, no lo han conseguido. El catolicismo no lo ha conseguido. Sí, están en sus iglesias, pero no están dando testimonio en sus iglesias. Hay que salir a las calles, ¿no? Y eso al final se consigue mediante una dirección. No sé qué opinión tienes tú al respecto, Malaguita.
Bueno, pues mira, deja claro, yo para mí siempre he pensado que uno de los motivos también que el pueblo de Dios haga eso es porque Jehová permite que personas de diferentes clases sociales de todo el mundo, a donde Jehová los escoge para hacer una predicación que no estamos hechos, porque es verdad, yo por ejemplo a mí no me cuesta, yo no soy una persona cortada, yo soy una persona que soy abierta, también a donde vivo somos, aquí en Málaga por ejemplo tenemos un clima que estamos siempre tratando con el turismo, somos personas abiertas, pero entiendo que hay hermanos que incluso le cueste incluso de hablar, ¿no? Contigo en las congregaciones, que hay hermanas así. Y yo pienso que la motivación que tiene uno, y si no es por el Espíritu Santo de Jehová, esta obra, como bien estáis diciendo ustedes, es imposible, porque la ha intentado otra iglesia y no lo hacen, ¿no? Y creo que una prueba más de que estamos en el verdadero pueblo de Dios, ¿no? ¿Quién hace una obra? Por ejemplo, mira, a mí hace unos días estuve en mi trabajo, pues hubo un compañero que me estuvo diciendo que si a nosotros nos pagaban. Oye, a ti te pagan por ir ahí a los carritos y vais casa por casa. Digo, mira, a mí no me pagan por la sencilla razón de que, bueno, que el verdadero cristiano es lo que dio Cristo, ¿no? Y le di testimonio. Digo, él dio gratis, así que sus discípulos tenían que dar gratis. Una de las cosas, bueno, estuve explicándole porque este chaval precisamente tampoco es una persona creyente, que dice que es una persona que se considera atea, ¿no? Pero bueno, le di el punto de vista y digo, bueno, pues mira, pues no le pareció mal, ¿no? Al chico, ¿no? Y por eso pienso de que realmente es uno de los motivos que yo cuando hablo así con personas conocidas y eso, cuando le leo, por ejemplo, Mateo 24:14, parece muy fácil, ¿no? Tú lees el texto, estas buenas noticias del reino se predicará, sí, todo esto muy bien. Pero, ¿quién hace eso? Es decir, sin motivo alguno, sino amor a las personas, al que pueda intentar de que estas personas conozcan a Dios, a que puedan tener una vida mejor. No hay institución religiosa en el mundo que lo haga, porque precisamente predomina todo lo contrario, el egoísmo. Por ejemplo, aquí en Málaga hay muchas iglesias evangélicas. Yo en la zona que yo vivo es una zona muy conflictiva, La Palma, La Palmilla, no sé si la conocéis, es una zona que es evangélico, de Filadelfia, en fin, y están muy arraigados, pero ¿qué va? Es que no, cuando hablas con ellos, entre ellos mismos, Samuel decía que teníamos una forma, una misma, claro, que el esclavo, ¿no? Era quien nos dirige a nosotros y teníamos una misma información, una misma guía, la misma, ¿no? Y esto se nota mucho, porque cuando yo hablo, por ejemplo, con amigos míos que están metidos en el culto y eso, en esta iglesia, es que ni ellos mismos están de acuerdo con ellos mismos. Quiere decir, dentro de su iglesia, ¿no? Yo tengo un amigo en México que dice, Eduardo, que es hermano, que dice, tú pon a 10 trinitarios a hablar de ellos de la Trinidad y van a salir a palos. Pero a palos, de hecho lo hemos estado viendo en las redes sociales, ¿no? Cómo han intentado hablar de ciertos temas cristológicos y demás, y al final han salido a palos. Y tú eres un hereje porque no lo hablas como yo, tú no. ¿Por qué? Porque al final, primero son inventos tardíos y después no tienen una sola fe. Evidentemente es imposible. Imagínate que por estos días en las redes sociales están todos divididos los evangélicos, unos diciendo que la unión hipostática es así, que la unión hipostática es asá, o sea, una doctrina totalmente inventada, ¿ok? Pero adicionalmente no puestos de acuerdo ninguno con otro. O sea, es que por lo menos si estuviéramos diciendo que solamente hay dos maneras de ver la unión hipostática, diríamos, bueno, está en contra de esta con esta otra, pero es que no son dos. Son no sé cuántas maneras de ver la unión hipostática. Ayer veía a otro individuo que le gusta hablar del textus receptus, hablando de una nueva manera. O sea, yo no creí que hubiera otra manera más de ver esa famosa unión hipostática. Están divididos en cuanto a si Jesús es Dios nacido de María o no, si María es madre de Dios o no es madre de Dios, si en realidad fue, pero ya no lo es en el cielo, o lo sigue siendo, según, o sea, están súper divididos.
Y ahí es donde uno ve la diferencia con el pueblo de Jehová. El verdadero pueblo que lleva el nombre de Jehová, en realidad, como ocurre ahora aquí con Malaguita, que yo ni lo conocía, estoy seguro que podemos seguir hablando por horas y vamos a entendernos súper bien, creer lo mismo. E incluso podríamos darnos la libertad, como siempre lo hacemos, de en una conversación decir, por ejemplo, bueno, yo creo que después puede ser esto, esto, otro, casi como especular. Sin embargo, respetamos el límite de lo que es especulación, ¿cierto? Porque entendemos que al final el que corta el queque, ¿ya? El bizcocho, es el esclavo fiel y prudente. Y si un día sentimos que en realidad lo cortó muy acá porque era más allá, bueno, el esclavo fiel y prudente tiene su propio amo, que es el Señor Jesucristo, y él sabrá cuándo dar el entendimiento al tiempo apropiado. Exactamente, no nos adelantamos, incluso aunque tengamos ciertas opiniones que a lo mejor luego con el tiempo el esclavo las explica un poco mejor y resulta, anda, mira lo que yo pensaba, pero no intentamos ser maestros halagadores de oídos, que al final, como decía Ireneo de León, porque Ireneo de León cuenta una profecía que se estaba cumpliendo, que entrarían falsos maestros a las congregaciones y se estaban llenando. ¿Para qué? Pues para arrastrar, no, mira, yo soy el maestro y yo te guío a ti. Es lo que pasaría si nos adelantáramos. Richard, has entrado, si quieres comentar algo, lo único que tienes es el micro. Hola, ¿cómo están mis hermanos? ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Agradezco mucho la oportunidad, Malaguita, primera vez que te veo en vivo en directo. Muy guapo. Sí, precioso. Dios me los bendiga a todos. Gracias por la oportunidad de participar y me gustaría aportar algo que es más, los propios errores de la organización demuestran que somos el camino verdadero. En el libro de Daniel, en el capítulo 11, versículo 35, dice lo siguiente: y se hará tropezar a algunos de los perspicaces para hacer una refinación debido a ellos y para hacer una purificación y un blanqueamiento hasta el tiempo del fin, porque esto es todavía para el tiempo fijado. Entonces, cuando observamos todo lo que ha sucedido con la organización desde que eran los estudiantes de la Biblia, ha venido sucediendo una refinación, ha venido sucediendo un blanqueamiento y una purificación. ¿Por qué? Porque también, según Apocalipsis 18:4, los cristianos verdaderos para este tiempo estarían dentro de Babilonia la Grande, con algunas prácticas que debían de ser refinadas y que debían de ser blanqueadas. Entonces, eso es lo que ha venido haciendo la organización. Por eso es algo maravilloso que ellos así, en cierto momento, hayan malinterpretado algo, porque una cosa es malinterpretar algo y otra cosa es profetizar algo. Son dos cosas totalmente diferentes. Y ahora vamos a Malaquías, que nos confirma aún más que los cristianos de hoy en día estarían sometidos a eso. Malaquías capítulo 3, versículo 3, dice: y él, Jesús, se sentará como el que refina, vuelve otra vez el término, y purifica la plata, y purificará a los hijos de Leví, los refinará como al oro y como a la plata. Ellos serán para Jehová personas que presentan una ofrenda con justicia. Como sabemos, el Señor Jesús no vino a refinar a los fariseos, que eran de la tribu de Leví. Aquí se está mencionando al Israel espiritual, a los sacerdotes, a los cristianos ungidos que dirigirían la obra hoy en día. Entonces, como vemos, la organización cumple todos los aspectos. Antes, si tú estás en una denominación que no ha hecho cambios, ahí sí preocúpese. Ahí sí preocúpese porque usted continúa en Babilonia la Grande, continúa allá metido y Jehová no lo ha sacado de ahí. Entonces, el valorar todo ese trabajo que hacen nuestros hermanos del cuerpo gobernante por día a día ir mejorando en todos los aspectos según la información que vaya saliendo, porque también la información aporta muchos cambios que deben de realizarse. Pero afuera, que aún teniendo la información para realizar cambios, siguiéramos insistiendo en la mentira, lo que hacen en muchas partes también. Entonces eso demuestra más aún, mis hermanos, para que estén totalmente compactos en que estamos cumpliendo profecías bíblicas hoy en día. Gracias, mis hermanos. Pues nada. Vamos a ir acabando, si queréis, nos vamos despidiendo un par de minutos cada uno. No sé si alguno quiere comentar algo más. ¿Me despido yo primero? Venga, pasa tú primero.
esta es la despedida, así es que le remacho la idea con Apocalipsis 14:1, donde gracias al esclavo fiel y prudente hemos entendido que la salvación depende de dos personas, de dos nombres, que sería, por ejemplo, allí dice que las personas con Jesucristo tienen el nombre del Padre y el nombre del Hijo. Así que el esclavo nos ha ayudado a entender precisamente de que el concepto trinitario de tres personas no es bíblico, ¿ok? Porque si no se tendría que tener en la frente tres nombres, pero en el Apocalipsis 14:1 se ve claramente que hay dos nombres, y el otro concepto, el unicitario de una sola persona, tampoco es bíblico, porque allí Apocalipsis 14:1 dice que dos nombres se tienen en la frente para ser salvos. Así es que estoy por mi parte agradecido al esclavo fiel y prudente de que todo el conocimiento que he logrado desarrollar ha venido desde él, desde la literatura más básica y de las escuelas que tiene la organización también. Y obviamente también hay parte de un estudio autodidacta, pero si no hubiese sido porque desde el principio, desde el año 1998, los testigos de Jehová comenzaron a explicarme y a ayudarme a profundizar en lo que ha enseñado el esclavo fiel y prudente, yo el conocimiento que tengo hoy día no lo tendría. Eso es todo y me despido. Bueno, Tomás, ¿algún comentario que quieras? ¿Tienes el micro, Tomás? ¿El micro? A ver, ahora. Bueno, ya se ha dicho todo prácticamente y realmente esta es la única organización verdadera que hay, por todo lo que se ha comentado, por todo lo que se ha expuesto. Y luego, pues lo que hay es los apóstatas que les molesta y tratan de atacar. Esto es lo que quería. Pues sí. Malaguita, ¿quieres algún comentario para ir cerrando? Pues, sí, no, simplemente la idea, yo estoy convencido también, aparte de muchas cosas, igual que ustedes, pero otra de las cosas que me llama mucho la atención es cuando conocemos, como ahora, hermanos que nos conocemos de nuevo y parece que en 5 minutos ya nos conocemos de hace tiempo, ¿no? O podemos tener la confianza de tener una conversación abierta y de confianza con nuestros hermanos, ¿no? Y eso lo único que lo da el Espíritu Santo de Jehová. Es decir, no hay ninguna confesión religiosa que tú a un hermano que lo conozca desde ahora le pueda brindar toda la confianza del mundo. Así que yo pienso que también esto nos une a los verdaderos cristianos. Como dice Juan, ¿no? 13 del 33 al 35, ¿no? El verdadero amor al final fluye porque estamos impulsados por el Espíritu de Jehová. Y eso es algo que ni se puede explicar y se puede decir, pero muchas personas que no sean hermanos, que sean de otra confesión, incluso a lo mejor no lo llegan a entender, ¿no? Así que también doy pues ese motivo, ¿no? De que estamos en la organización verdadera. Muy y que bien. estoy encantado de conoceros, vaya. Ahora a ti, Samuel, y a Risa los conozco más, ¿no? Pero vaya, a Francesco y a Tomás, pues encantado. A ver si nos vemos otro día por aquí y nos preparamos algo juntos. Lo mismo de mi parte. Ya nos vamos a ir allá a la playa de Málaga contigo. Cuando quiera, Richard, un espetito. Cuando quiera, un espetito. no sé si Richard quieres comentar alguna cosita para ir cerrando. Hermanos, no, para mí es un honor estar aquí reunido con ustedes porque de todas maneras son mis hermanos. Imagínate, aquí hay varios continentes reunidos y aún así la verdad nos motiva a hablar. Primeramente felicitarlos por todos los esfuerzos que hacen. Aquí en las redes sociales es un poco más complejo defender la verdad que de manera puerta a puerta, ¿cierto? Porque no se nos hace tantos cuestionamientos, tantas situaciones. Y tener hermanos tan capacitados como Samuel, como Francesco, como Malaguita, como todos los que hay aquí en el chat. De verdad que para uno es un honor estar aquí reunido con ustedes, felicitándolos primeramente, claro está, por todos los esfuerzos, como les digo, y porque dejemos en alto el nombre de Jehová, que es lo que más importa, defender su soberanía y sus cosas. Jehová me los bendiga a todos, los amo, un beso a todos. Bueno, yo me quería despedir contando una experiencia, ¿no? Hace unos 16 años aproximadamente, cuando estuve en Brooklyn, en Nueva York,
Yo conocía 2 hermanos del cuerpo gobernante, claro, entonces no había lo que ahora, claro, ahora ves el broadcasting, ya los ves, claro, sabes quiénes son. Yo veo a Varela mañana por algún sitio, sé quién es porque le estoy viendo en estos medios, ¿no? Y bueno, lo cierto es que yo estuve hablando, sobre todo había uno que hablaba mejor el español. Y ¿sabéis cuando me enteré que eran miembros del cuerpo gobernante? Cuando se fueron y llegó un hermano que estaba con él, me dice, no, mira, son hermanos del cuerpo gobernante. O sea, en ningún momento intentaron, no, estás hablando con hermanos del cuerpo gobernante, cuidado. En ningún momento la conversación se, ¿qué tal? España, muy bien, ¿y qué estáis aquí unos días? Y charlando ahí un rato, normal. Iban vestidos muy normal, además uno de ellos llevaba un traje de pana bastante desgastado del día a día y me llamó mucho la atención, ¿no? Como al final era, pues, oye, que no es como si de repente te acercas al Papa de Roma, no te vas a acercar, porque el Papa de Roma lleva escolta. Tú no te acercas a ciertos líderes, no digo que nosotros tengamos líderes, pero que tú no te acercas a ciertas personas por las influencias y demás que tienen, ¿no? Y otra de las cuestiones, yo quedé para comer allí en Brooklyn con un hermano mexicano que está trabajando allí y con su esposa, que es de Estados Unidos, además es de la zona del Bronx, ¿no? Y recuerdo, estaba yo en la oficina hablando un poco con él y demás, y me habló y me dice, mira, sí, él estaba en cuentas. Así se recibe el dinero, esto es lo que hacemos, esto tal, y es lo que cual. Me contó el sistema económico en un momento. Esa persona en Nueva York, si quisiera ganar un sueldazo, pero un sueldazo, porque era un cerebrito, podría estar ganando el dinero que le diera la gana y estaba trabajando porque él quería servir ahí. ¿Tú crees que unas personas que dirigen y mueven dinero y lo quieren hacer de manera corrupta van a dejar a otros eso? Jamás lo harían. Serían ellos. No, nosotros nos ocupamos del dinero. Vosotros mover, hacer esto, pero nosotros no. Eran hermanos que no ganan dinero y si vieran cosas extrañas, se irían de ahí a ganar ellos dinero en vez de estar haciendo una vida de sacrificio, ¿no? Y yo en lo personal he conocido a algunos miembros, he visto cómo funciona todo en Brooklyn y para mí son personas excelentes, son nuestros hermanos. Es muy difícil tener que trabajar para 8 millones de personas, tener que tomar ciertas decisiones y vemos que al final, aunque es cierto que como humanos podemos cometer errores, pero en el fondo pues lo hacen muy bien. Bueno, pues ha sido un placer. Queríamos que el vídeo durara 1 hora. Quedan 7 minutos para ver los cuartos de la Champions, así que los tengo que ver. Además, a venir mi cuñado, lo vamos a ver. Pues, con gusto. Chao a todos. Por aquí. Bueno. Mi cuñado aquí ha bautizado a medio Madrid. Sí. Hola, chaval. No, yo trabajo en territorio asignado, que es lo famoso. Y famosos, hasta David Bisbal le predica. Malaguita lo conoce. Vale. David Bisbal, un cantante. Sí, ya está, despidámonos entonces ya. Venga, chao, un gusto. Bueno, chao. Un abrazo. Un abrazo a todos.